Buenos días, amados hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. Desde aquí, desde Mesif, estamos en la iglesia de nuevo y agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de estar en este lugar y sobre todo de predicar su preciosa palabra. Fielmente predicamos el mensaje de la palabra del Señor todos los días domingo y obviamente también el día viernes. Así que bienvenidos de nuevo a una predicación más de parte del Ministerio Espíritu Santo y Fuego aquí en Palmdale, California. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, amados hermanos, por dejarnos entrar en su casita, pero también gracias por dejar entrar esta palabra a su corazón y dejar que esta palabra les edifique y tengan un crecimiento espiritual bastante glorioso. Quiero agradecer a mi equipo en esta preciosa mañana, el equipo de producción de Mesif, así que gracias a ustedes, jovencitos, por el trabajo que siempre hacen y que Dios les siga bendiciendo y dando mucho más para poder extender el reino de Dios en esta tierra. Queremos saludarlo a cada uno de ustedes, queremos saludar a todos aquellos que nos miran en las redes sociales. Muchas gracias. Hemos tenido bastante aceptación en todas las plataformas en las cuales se transmite este mensaje. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Realmente se los agradecemos con todo nuestro corazón y deseamos que usted en casita esté bien de salud. Sabemos de que a los hijos de Dios, pues obviamente Dios los protege. Así que es una bendición estar de nuevo con ustedes. Los mensajes que llevamos a su hogar desde este lugar, desde aquí. Y qué mejor que escudriñar las escrituras juntos. Por lo cual, si usted no tiene una Biblia ahorita en sus manos, consígase una. Trate la manera de ver quién tiene una Biblia en su casa y poder seguir la lectura con nosotros. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de lo que es el crecimiento. Y esto es importante porque pues creo que la iglesia lo que necesita es crecimiento, así como las plantas necesitan crecimiento para poder tener un fruto. También la iglesia necesita tener crecimiento para tener frutos, bastantes frutos que glorifiquen a Dios. Así que el tema de hoy es sobre el crecimiento y le hemos titulado a esta predicación "Prosigo a la meta" o "Llegaré a la meta". Llegaré a la meta. Esto estoy seguro, tú y yo llegaremos a la meta. ¿Y cuál es la meta? Bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy en esta predicación. Así que si me puedes acompañar, quiero buscar en el Nuevo Testamento, en la carta a los Filipenses, y vamos a estar leyendo en el capítulo 2. Carta a los Filipenses, capítulo 2, y vamos a estar viendo los versos 12 y 13, donde el apóstol Pablo se refiere a la iglesia y a su crecimiento. Leemos la escritura, Filipenses capítulo 2, verso 12 y verso 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Antes que nada, tal vez quisiera hacer una aclaración del pasaje antes de comenzar para que usted pueda entender la predicación. Este pasaje de la Escritura ha sido prácticamente mal comprendido por muchos de nuestros hermanos creyentes, porque pareciese por un momento que tenemos que trabajar para lograr nuestra salvación y que nuestra salvación, si no trabajamos, se pierde. Bueno, esto no es lo que realmente dice el texto, ya que nosotros conocemos de que la salvación reside en Dios, ha sido por Dios y depende de Dios y no de los hombres. Por tanto, este pasaje no habla de que se tiene que trabajar para obtener la salvación. Lo que habla este pasaje es del crecimiento de los creyentes. Y el trabajar, en lo que habla el apóstol aquí,
es más a referirse como que es el punto de partida a la salvación para vivir una vida tal como Dios lo ha diseñado, con el propósito de Dios. Entonces pudiéramos decir de que la salvación es el inicio para poder vivir la vida cristiana, para que Dios haga los cambios que tiene que hacer en cada uno de nosotros como creyentes, y no se basa entonces en que la salvación se pierde. Como le dije, también el cristiano es ya regenerado. Esto lo que quiero decirle con esto es de que hemos nacido de nuevo y que Dios nos ha traído de la muerte a la vida. Entonces, ningún creyente que ha sido traído de la muerte a la vida se puede morir otra vez. Acuérdense que hemos recibido vida, entonces no podemos morir. Ninguna persona nacida de nuevo puede volver hacia atrás. Acuérdense que estamos hablando de que somos nacidos de nuevo. Entonces, quizás mucha de la confusión es esta. La gente lee estos pasajes y hablándole a los creyentes nacidos de nuevo, no a las personas que no han sido nacidas de nuevo, sino a los que han sido nacidos de nuevo. Entonces este pasaje no habla de que la salvación hay que ganarla. Acuérdese que la salvación es un regalo de Dios. Y con esta aclaración ya dicha, entonces voy a proceder a tratar de poder explicarles un poco de lo que es este verso y de lo que queremos hablar sobre el crecimiento. Cada uno de nosotros necesitamos el crecimiento. Ahora, sabemos a dónde vamos. Si yo le pregunto a usted como creyente, ¿usted sabe a dónde va? Esto es algo crucial y todo creyente sabe. Quizás usted me podría responder rápidamente, claro que sí, sé a dónde voy al cielo. Ahora la pregunta aquí no es si sabemos a dónde vamos, sino la pregunta es, ¿sabemos cómo llegar allí? Esa sería la gran pregunta. ¿Sabemos cómo llegar al cielo? Ahora, cuando abrazamos la enseñanza de la Biblia, de que Dios nos creó, entendemos de que nos creó para alabarle mediante una vida santa. Dios no acepta nada menos que una vida santa. Ahora, muchas veces nosotros nos precipitamos y queremos buscar soluciones rápidas y esta es una de las mayores molestias de las cuales sufre el pueblo cristiano. Y los cristianos solemos decir, cuando venimos a Cristo, todos nuestros problemas se van a arreglar. Y no es así, sino que al contrario, ahora, obviamente comenzar una nueva vida no es fácil, se necesita mucha dirección. Creo que mucha gente que ha decidido moverse de país y comenzar una vida nueva en otro lado, no es fácil, no es como llegar uno a su propia casa. Se necesita formas de poder llegar, se necesita dinero, recursos, ya llegando al lugar se necesita establecerse y en fin, muchas cosas que se necesitan para poder uno moverse. Entonces, cuando uno está iniciando una nueva vida en Cristo, es necesario entender a las instrucciones que la Biblia nos da para poder llegar a nuestra meta final. Entonces, cuando uno ha venido pues a los pies del Señor, a la vida cristiana, comienza algo nuevo. Algo nuevo. La misma Biblia nos dice que todas las cosas ya han pasado, han dejado de ser, todas las cosas viejas ya pasaron y que todas son hechas nuevas. Entonces, como todo esto es nuevo, quizás para ti, amado hermano, que quizás comienzas con la vida de creyente, o quizás también a ti que ya tienes varios años dentro de la iglesia, tal vez este tema no te ha quizás hecho reflexionar en realidad lo que es, y muchas cosas todavía son nuevas para ti, pero bueno, no importa cómo sea, ya sea que estés comenzando o ya sea que tengas
muchos años dentro de la iglesia, inclusive no importa si sabes mucha escritura, también este mensaje es para ti. Es más, el mensaje que estoy predicando es para todos nosotros en este día domingo. Así que cuando nosotros comenzamos, cuando éramos precristianos, antes de ser creyentes, había un sentido en la vida de cada uno de nosotros. Nos sentíamos vacíos, usted se acordará, nos sentíamos como que nuestra vida no tenía significado, pero a pesar de eso era mucho más simple en aquel entonces antes de ser creyentes. ¿Por qué razón era muy simple esa vida? Porque en la mayor parte hicimos lo que quisimos y no había consecuencia alguna, no había cómo escudriñar nuestras propias conciencias porque no estábamos en ese nivel y estábamos a tal punto que disfrutábamos de las maldades que hacíamos, de cómo vivíamos. Muchas veces cuando platico con algunos hermanos creyentes y platicamos de nuestra vida pasada antes de llegar al Señor, todavía se puede ver la risa en los labios de muchos hermanos al acordarse de todas las picardías, de todo aquello que hicieron cuando estaban jóvenes y antes de llegar al Señor. Y como que hay todavía un cierto orgullo ahí en sus corazones. Todo esto tiene que ir cambiando. Y antes que no éramos cristianos, no podíamos sentir dolor o remordimiento de aquello que hacíamos porque lo disfrutábamos. Pero cuando ya llegamos a los pies del Señor, que el Señor nos saca de las tinieblas y nos trae a la vida, a la luz, y comienza lo que es el renacimiento del alma humana, también viene el renacimiento de la conciencia humana. Lo habíamos perdido absolutamente todo y no había quien nos alertara de que estábamos haciendo mal. Pero ahora, como le digo, comienza el renacimiento del alma humana y también viene el renacimiento de la conciencia humana que nos alerta cuando estamos haciendo cosas equivocadas. Ahora, la persona que se ha convertido en cristiano, ahora se empieza a jugar la vida en serio. Y quizás usted ahorita en casita dirá, bueno, ya vamos a empezar a hablar de cosas serias. Claro que sí, amado hermano, amigo que me escuchas en esta transmisión. Hablamos de cosas serias porque antes nos tomábamos la vida a la ligera. Antes no importaba si perdíamos la vida en cualquier esquina, si por las drogas, o por el alcohol, o por una mujer, o por un hombre, perdías la vida. Antes todo se tomaba a la ligera porque no medíamos las consecuencias de perder algo tan maravilloso como lo es la vida. Quizás tú en casita estarás pensando que la vida no vale nada, como dice la canción. La vida vale mucho y es tu oportunidad de poder aprovechar tu vida o lo que tienes de vida para llegar a conocer al Señor, ya que muerto no podemos llegar al conocimiento del Señor. Entonces, la persona se empieza a tomar la vida en serio. Ahora empezamos a pensar mucho más en serio porque nos damos cuenta de que este es un asunto serio. Desafortunadamente, cuando nos convertimos, lo que nosotros le llamamos la conversión, no aniquila nuestra propensión al pecado. O sea, lo que le estoy diciendo es de que los cristianos somos como, usted ha visto aquellos cartoons de la televisión donde aparece un angelito blanco por aquí y un diablillo rojo por este lado. Los creyentes aún están en esa situación, influenciados por el bien e influenciados por el mal. Entonces la vida cristiana es en efecto un asunto complicado. Sin embargo, Dios nos ayuda a crecer a través de su gracia, a través de la gracia de Dios que nos da en abundante provisión. Pero un gran crecimiento requiere todavía de una gran labor. Cuando comenzamos todos en el camino del Evangelio,
nos recomiendan leer libros. Por ejemplo, nos recomiendan, hermanos amados, a leer el libro de Juan. Otro nos dice, sería bueno que comiences con el libro de Génesis. Otros nos dicen, bueno, sería preferible que busques el libro de Primera de Juan y Segunda de Juan. Otros nos dicen los Hebreos. Otros nos dicen, ¿por qué no buscas los Salmos, que son más inspiradores? Y otros nos dicen los Proverbios. En fin, nos dan un montón de ideas para poder empezar a leer la Biblia. Pero hay un versículo de que ha tenido impacto, y no solamente en una persona, sino en muchas personas, y es el verso con el cual iniciamos de Filipenses capítulo 2, verso 12. Porque si vamos a ser cristianos totalmente y no parcialmente. Vamos a ser cristianos en lo absoluto. La Biblia nos habla en estos versos de que el cristiano no puede ser solamente en parte cristiano, sino que Pablo nos menciona que debemos de ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. Ahora, en este pasaje encontramos de que Dios es el que actúa en nosotros, tanto para querer hacer el bien y lo hace para obrar según su beneplácito, es lo que dice otras versiones. Ahora, estos versículos son de mucho peso porque aquí se empieza a notar que debemos de tener un crecimiento espiritual. Aquí, en un sentido, descansa uno en la gracia de Dios. Y le voy a explicar esto con más claridad. Dios está trabajando en nosotros y usted sabe que esto es así de acuerdo a la Escritura. Ningún creyente puede decir que Dios no está trabajando en él. Claro que sí, experimentamos que Dios está trabajando en nosotros, a través de nosotros y con nosotros. Pero al mismo tiempo, aquí hay una admonición para que trabajemos. Note usted, trabajemos. ¿En qué? En nuestra salvación. Entonces, aquí debemos de comprender que esto es el crecimiento espiritual y no tratar de ganar la salvación. La salvación ya se te ha dado. Como repito, tú eres nacido de nuevo y la salvación se te ha sido otorgada por parte de nuestro Dios. Y tú no la puedes comprar. La Biblia dice que esto es solamente por gracia, es la gracia de Dios. Entonces, como es la gracia de Dios, tampoco no la puedes comprar, no la puedes perder, porque esta promesa de salvación descansa en Dios. Y como dije, este pasaje lo que trata es de que desde el momento en que la persona recibe esta gracia maravillosa de la regeneración, del nacimiento de nuevo, entonces es salva. Pero ahí, desde ese punto en adelante, comienza lo que es el crecimiento espiritual, el progreso en la vida del cristiano. Entonces, esto es un asunto de trabajo, de esfuerzo, y esto es claro, así, y no puede hacer de otra manera. Oiga, el apóstol elige las palabras con cuidado. Ocupaos en vuestra salvación. En otras palabras, aquí trabajar en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupados en lo que es la nueva vida del creyente. No es lo que la salvación de ganarla, sino que ocupaos ya que eres salvo en el trabajo de crecimiento. Y esto es lo que significa, es la santificación. Entonces, la santificación no es un esfuerzo casual. No es de que yo me quiera hacer santo hoy y bueno, ya no hacerlo por una semana, o voy a trabajar en mi santificación una vez al mes, una vez al año. No está hablando de esto, no es un esfuerzo casual. Pablo nos dice que trabajemos en nuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. Esto quiere decir todos los días. Ahora, cuando alguien entiende esto,
de que habla del temor y del temblor, no está hablando de alguien que se acobarde, que tenga temor. No está hablando de ese tipo de temor. No está hablando de una intimidación total. No está hablando de una fobia paralizante. Más bien lo que Pablo está escribiendo aquí es acerca de una labor de cuidado y de preocupación y de diligencia que debemos de tomar muy en serio hasta el punto de temor y temblor. ¿Alguna vez has estado tú ante un trabajo importante que tienes que ser diligente con él y que no puedes cometer errores, y lo haces de una manera tan diligente que llegas antes que todo al trabajo, al proyecto, y eres el último que se va porque tienes aquí es un cuidado de que ese proyecto salga al 100% o mejor? Entonces, esto es lo que está tratando de explicar el apóstol Pablo en esta sección, de que hasta el punto de temor y temblor debemos de trabajar en nuestra santificación, de dedicarle tiempo y cuidado y no simplemente un esfuerzo casual. Entonces, aquí el único donde nosotros debemos de temblar es delante de Dios, pero lo hacemos con la esperanza, sabiendo que Dios está obrando en nosotros. Ahora, ¿por qué nosotros debemos de trabajar? Porque Dios trabaja en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros trabajemos. Mucha gente dice, Dios está trabajando conmigo, Dios está trabajando conmigo. Y el creyente, esto es cierto, Dios está trabajando con uno, pero cuando Dios está trabajando con uno, hay evidencia. ¿Y cuál es la evidencia? De que yo también estoy trabajando. Ahora, hay unas secciones muy significativas aquí, por ejemplo en Filipenses capítulo 3, en el verso 12 y verso 14. Vamos un capítulo más adelante aquí, ¿no? Capítulo 3, versos 12 y 14 del libro de Filipenses. Dice el apóstol Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Está hablando de una perfección, ¿ok? Dice él: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Verso 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Como recién nacido, muchas veces estos versículos traen mucha luz a nuestros ojos. Imagínense el apóstol Pablo, el mayor el mayor santo, pudiéramos así decir, de la iglesia primitiva, después de nuestro Señor Jesús. Él les dice: yo no he llegado a la meta todavía estoy trabajando en ella, todos los días todavía no la he alcanzado, no soy perfecto todavía. Y amados hermanos, muchos de nosotros somos tan impacientes que apenas somos cristianos durante 2 o 3 meses, 4 meses, y nosotros decimos: bueno, ya soy un creyente total, formal, hecho y derecho, santo y perfecto. En realidad esto no es así. No podemos ser cristianos de 3 o 4 meses y decir que pues ya somos, oiga bien, que hemos alcanzado la perfección más allá de lo que nosotros nos imaginamos, y pensamos que somos mucho mejores que los demás. El mismo apóstol Pablo lo aclara y dice: yo no lo he alcanzado, yo no soy perfecto todavía estoy trabajando. Aquí el apóstol Pablo nos muestra cómo en realidad esto es un trabajo en esta peregrinación que tenemos en esta tierra, y es algo de acción día con día. Ahora, cuando hablamos de corredores, como menciona Pablo al hablar en estos versículos, habla de correr también, pero cuando consideramos las diferentes clases de corredores, nos hemos dado cuenta que hay corredores de que
corren 100 yardas, ¿verdad? ¡Wow! Y son campeones de las 100 yardas. Otros corren maratones. Y cada evento requiere un tipo de preparación diferente. Ahora, muchos de nosotros creyentes nos queremos considerar como los velocistas, ¿no? Un velocista es aquel de las 100 yardas, que tiene rapidez y alcanza las 100 yardas y gana al grupo que compitió con él. Pero es muy diferente a un corredor de maratón. Un corredor de maratón no necesariamente tiene que ser rápido, sino tiene que tener endurance, tiene que tener fortaleza para poder aguantar tantas millas que tiene que correr. Por ejemplo, una maratón de Los Ángeles son creo que 21 millas aproximadamente. Entonces, en esas 21 millas, él tiene que en cada milla programar lo que va a hacer, plantearse, tener una estrategia, porque no puede correr todas las 21 millas a la misma velocidad, al mismo ritmo, porque no va a llegar. Entonces, el corredor de maratón tiene que abordar un tipo de trabajo diferente al tipo de trabajo que maestros en esto y da su último esfuerzo en las últimas yardas, y muchas veces ellos ganan por hacer esto, porque lo que tienen es, ellos simplemente tienen una corta ráfaga de energía para llegar al final, y muchos de ellos guardan esta ráfaga de energía para utilizar al final. El maratonista tiene que prepararse y tiene que correr todas esas millas a un ritmo quizás diferente y tiene que tener estrategia. Ahora, la vida cristiana en realidad no funciona de esta manera como los velocistas. La vida cristiana prácticamente es un maratón. Es un maratón. Tienes que aprender a ser perseverante. Quizás esta palabra ya se nos quedó ahorita aquí en el pecho y vamos a necesitar un poquito de agua para poderla bajar. Permítame. Bravo. Ahora, ya que te tomaste ese poquito de agua para que esta palabra pudiera pasarte a esta palabra de ser perseverante, ¿qué quiere decir esto? Que tienes que seguir adelante. No importa lo que esté sucediendo alrededor de tu vida. Ahora, tienes que saber cómo seguir adelante con el trabajo. Ahora, esto no es de trabajar con emoción. ¿Cuántas veces nos hemos topado con mucho hermano lindo, sincero en el Señor, pero que tiene esta corta mecha, que solamente tiene una energía poca para llegar al final, y cuando las cosas no van de acuerdo a como él espera, se desinflan, se desaniman y no quieren continuar adelante? Entonces, el apóstol Pablo, tenemos que trabajar, pero ¿cómo? Cuidadosamente, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Ahora, debemos de entender varias cosas. Primero, que no lo hemos conseguido todavía, no hemos llegado a la meta. Estamos en el peregrinar en esta tierra todavía. Número 2, no somos perfectos. Debemos de entender que no somos perfectos. Y con esto en mente, debemos de seguir adelante todos los días de nuestra vida. Ahora, aquí hay la palabra griega traducida en el verso capítulo 3, en el verso 14, donde dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Estoy leyendo capítulo 3 de Filipenses en el verso 14. Entonces, la palabra prosigo aquí, cuando se traduce en el griego, indica aplicar fuerza. Esto es lo que significa aplicar fuerza, aplicar presión. En inglés sería press on. Entonces, esto es lo que significa. Entonces, cuando esta palabra nosotros la aplicamos, tendemos a vivir en una altura donde no vamos a relajarnos, sino que vamos a perseverar. Ahora, el problema
que nosotros tenemos es de que estamos acostumbrados a vivir en diferentes alturas espirituales, arriba y abajo. Y muchas veces solo hasta abajo. Es muy raro ver el día de hoy cristianos que estén arriba. Entonces, muchas veces esperamos que Dios nos santifique o que seamos santificados en grandes dosis de una sola vez. Entonces, esto no es posible. Muchas personas piensan que por ir a un servicio el día domingo, por asistir a algún culto, esto nos va a hacer más espirituales, y porque el culto estuvo muy precioso el día de hoy, estamos tan llenos ahora de esa santidad de Dios que ahora podemos faltar un mes a la iglesia. Y en realidad esto tampoco funciona así. No porque haya ido hoy a un servicio en la iglesia quiere decir que ahora puedo tomarme un mes o 2 meses de vacaciones. Muchas personas se quieren relajar, quieren celebrar una victoria que obtuvieron de 100 yardas. Por ejemplo, si tuvieron un problema X financiero, de salud, viene el Señor y hace la obra en ellos, hace un milagro. Llegan a la iglesia y el problema se les arregló y ellos de euforia cantan y aplauden y se alegran la vida y ese día hasta diezman en la iglesia. Bueno, y luego ¿qué pasa? Después de eso se ausentan de la iglesia por mucho tiempo, porque son creyentes velocistas que solamente quieren celebrar la victoria de las 100 yardas. Pero la vida cristiana es muy diferente. En la vida cristiana se corre una carrera de 100 yardas, pero tan pronto como se rompe esa cinta de la meta de las 100 yardas, tienes que otra vez comenzar. Y esto es en realidad lo que la palabra del Señor nos enseña. Tenemos victorias. ¿Cuántos decimos amén por esas victorias? Oh, aleluya. Yo me gozo cuando tengo victorias, pero sé que no es la última victoria, ni tampoco va a ser la primera victoria, porque tenemos que continuar con nuestro camino. Ahora, le ponemos todo el ímpetu y el énfasis a correr solamente las 100 yardas y cómo terminamos agotadísimos, cansados. Ya no queremos ir al servicio, ya no queremos ir al culto. Por ejemplo, aquí en nuestra iglesia se han dado muchos casos. Hemos hecho, digamos, un tipo de campañas que son de 3 días, viernes, sábado y domingo. Las personas que... y mucho menos la del domingo. Entonces, hay gente que creyente, nuestros propios hermanos, que sufren de esta situación. Entonces, lo que le estoy diciendo es de que nos caemos cansados y ya no podemos respirar, pero aquí debemos de escuchar la primera palabra del Señor en nuestro corazón, donde cuando hemos obtenido una victoria, Él nos vuelve a decir: en sus marcas, listos, ya correr de nuevo se ha dicho. Tenemos que seguir adelante, amado hermano. Creyente, tenemos que seguir adelante y no podemos detenernos. La única manera donde nos detenemos es para predicar, dice el canto, ¿no? Bueno, ahora, no podemos terminar esta carrera rápidamente y quizás esto para muchos es muy desalentador, porque dicen: ¿hasta cuándo va a venir Cristo? ¿Hasta cuándo va a venir Cristo? Estoy cansado de esta vida como creyente. Cuando nosotros hablamos de que ya estamos cansados de esta vida como creyentes, porque realmente no hemos encontrado la razón o el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero yo creo que cada creyente, en vez de decir que ya está cansado y que desea que el Señor venga y venga y venga y venga, tal vez debemos de ver a estos pasajes con un poquito de mayor atención, ya que el vivir, como dice el apóstol Pablo, en mi ausencia, ustedes tienen que ocuparse en su santificación. Cuando nosotros vemos esto, es algo que nos va a llenar de gozo, vivir como creyentes todos los días de nuestra vida. Pero note que para muchos esto es desalentador, porque quieren ya que todo esto termine y estar en el cielo. Pero
aquí hay algo que debe de ayudarnos, y tal vez esto te va a ayudar a ti, algo que le ayudó al apóstol Pablo a perseverar. ¿Okay? Ahora, Pablo nos dice en el verso número 13 del capítulo 3 de Filipenses nuevamente, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Verso 14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Note usted, aquí es como que si Pablo nos estuviera testificando: estoy corriendo una carrera para el cielo, nada menos ni nada más que para el cielo. Estoy corriendo por el premio que el Padre ha guardado para mí, para su pueblo, desde la fundación del mundo. Voy a obtener aquello por lo cual Cristo me ha obtenido. Note usted, Cristo nos ha poseído a nosotros. Estoy hablando en el sentido de que nosotros le pertenecemos a Él. Y ahora yo le pertenezco a Él y Él me quiere dar como premio el cielo. Entonces tengo que llegar hasta ese lugar para recibir el tesoro que Él ha almacenado en su reino, el reino de su Padre. Ahora, Pablo continúa y dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, que es olvidando ciertamente lo que quedó allá atrás, todo lo que quedó allá atrás. Ahora, Pablo en otras palabras está diciendo: yo no tengo tiempo para perder. Aquí no me voy a estar acordando de mis fracasos pasados, sino que ahora me voy a preocupar y a enfocar en dar el siguiente paso, el paso de ir hacia adelante. Y ese paso estaba fijado ¿en dónde? En el cielo. Ahora, cuando Dios nos está llamando, Él nos está diciendo: hey, mírame a mí, mantén tu vista en mí. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Mantén tu vista en mí. La recompensa de todo dolor de nuestras almas y por toda nuestra resistencia paciente en esta tierra es Cristo mismo. Él es la razón por la que seguimos adelante hacia la meta. El verdadero tesoro de nosotros es el Cristo Jesús. Entonces, a menudo la Escritura nos habla de la promesa del cielo y se describe como que vamos a entrar en un reposo. Eso es la manera como más o menos la Biblia lo relaciona: llegar al cielo, llegar al reposo. ¿Por qué? Porque hay un cansancio en nuestras almas que solo puede ser sanado con el reposo, con el descanso. Por eso es de que en la iglesia encontramos descanso cuando entramos en la adoración genuina a nuestro Dios. Por eso es que leemos la palabra de Dios. Por eso es que nos reunimos con el pueblo de Dios para que podamos descansar y refrescarnos. Entonces podemos trabajar un poco más. Cuando estás descansado, cuando estás refrescado, trabajas un poco más y podemos trabajar en nuestra santificación muchas veces con mayor claridad. Así es como el corredor, ¿cómo obtiene su oxígeno? Bueno, el corredor tiene su oxígeno cuando se para por un momento, no se detiene totalmente, sino que camina. ¿Ok? Y mientras está caminando está tomando de nuevo oxígeno para seguir corriendo. Así nosotros también tenemos lo que se llaman los medios de la gracia. Le voy a hablar de dos medios de la gracia que son importantes para mantener nuestras almas refrescadas. Necesitamos la fuerza que viene de la gracia de Dios. Amén. Entonces quiero darles simplemente dos, amados hermanos, medios de la gracia de Dios que experimentamos cuando entramos en esa presencia maravillosa de comunión con Dios. Número uno, quisiera hablarte de la oración. La oración es uno de los medios de gracia. Necesitamos orar, porque cuando oramos nos rendimos delante de Dios. Esto se le llama la rendición de cuentas. Hablamos con Dios. Y también cuando hablamos con Dios, expresamos todo lo que sentimos.
y debemos de tomar es la Escritura, leer la Escritura. Este es otro medio de gracia que experimentamos. Leemos la Escritura y conocemos la voluntad de parte de Dios. Debemos de planear, amados hermanos, me quedan muy pocos minutos, pero quiero planear. Diga conmigo, quiero planear intencionalmente mi crecimiento. Quiero planear intencionalmente mi crecimiento. Si queremos crecer en santidad, debemos comenzar ¿con quién? Bueno, si queremos crecer en santidad, debemos de comenzar con el que se lo sabe todo. Él es el hacedor, el diseñador y sustentador. Debemos de conocer nuestro destino. ¿Por qué? Porque si conocemos nuestro destino, el viaje va a tomar forma en nuestra mente a lo largo del camino. Por ejemplo, si usted va a ir a Yosemite Park, ya usted en la mente lleva cómo se ve aquel camino precioso, lleno de árboles, a la derecha y a la izquierda, y usted continúa manejando, pero se alegra en todo el paisaje porque ya sabe usted a dónde va. Entonces, esto es lo que le estoy diciendo, de que cuando nosotros sabemos que vamos a ir al cielo, debemos ver todo lo que sucede en esta tierra, sino para estar en la presencia de Dios. Así que debemos de comenzar con Dios como creador y redentor. Ahora, la actividad de Dios en la redención no fue un pensamiento posterior. Él planeó todo esto de redimir al mundo antes de que el mundo existiera. Él prometió vida eterna a sus propios hijos antes, amado hermano, de lo que las personas se imaginan. Mucho antes, amados hermanos, Él prometió darnos vida eterna. Ahora, antes de los siglos, creo que la carta a Tito, en el capítulo 1, el verso 2, habla de esto y nos dice una vez más: nos salvó y nos llamó a un llamado santo por su propio propósito y gracia que nos dio en Cristo Jesús. Y él menciona antes de los tiempos. También en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 1, en el verso 9, nos habla que desde toda la eternidad Dios sabía lo que Él iba a crear. Él sabía que iba a haber una caída y Él sabía que Él iba a redimir a su pueblo. Dios, amado hermano, sabe o tiene la intención de que toda la creación se mueva hacia su gloria, hacia la gloria del Creador. Y esa gloria se ve de una manera maravillosa en su obra de redención. Ahora, ¿usted se acuerda del relato de Génesis, cómo Dios creó al mundo? Hay una especie de movimiento en estos pasajes de una manera jerárquica. Cuando hablo de esto es de que dentro de la estructura de la creación del mundo hay un orden y hay un movimiento jerárquico. Se mueve de lo menor hacia lo mayor. Empieza desde el objeto inanimado de la naturaleza hasta la vida vegetal, hasta la vida animal, hasta la creación de la raza humana. Es como si uno cuando toca música aprende lo que es un crescendo ascendente. Pues haga de cuenta que hay un crecimiento. Dios comienza desde lo que es inanimado y poco a poco empieza a crear hasta llegar al sexto día, donde obviamente crea al hombre. En la iglesia y en muchos lugares está la mentalidad de que dice que la cúspide de toda la creación fue en el sexto día, cuando Dios creó al hombre. Y que, quizás esto de cierta manera sea correcto, pero no lo es totalmente. El crescendo ascendente de la creación que alcanza al punto más alto no es en el sexto día, sino que lo alcanza en el séptimo día. Note usted, en el séptimo día. Cuando nosotros miramos de que el sexto día es el pináculo de toda la creación, podemos caer en unos errores muy graves, ¿okay?
porque la creación no se detiene en el sexto día, continúa. No hay 6 días en la creación. ¿Cuántos días hay? Hay 7 días en la creación. Y si nos estamos moviendo en un crescendo, como le dije, ascendente anteriormente, debemos de ver de que la punta culminante no es en el día 6, sino en el día 7. El día 7 es el punto más alto de la creación. ¿Pero qué hay en el día 7? Bueno, es muy sencillo. Lo que hay en el día 7 o lo que ocurre en el día 7 es de que la Biblia en el capítulo 2 de Génesis, capítulo 1 y verso 3 dice: y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y en el séptimo día Dios terminó la obra que había hecho y descansó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios, note usted, al día séptimo y lo separó, lo hizo santo, porque en él reposó. ¿Reposó Dios de qué? De toda su obra que había hecho en la creación. Observe 2 puntos conmigo. Primero, en el séptimo día Dios descansó. Y segundo, Dios santificó o apartó o santificó el séptimo día, lo que significa que Dios tomó un día y lo apartó de todos los demás días. Este día se convirtió en un día marcado como santo. Desde entonces, la vida de la raza humana ha seguido el patrón de un ciclo de 7 días, porque Dios lo estructuró de tal manera. Ahora llamamos utilitario. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Bueno, de que para la humanidad, para el ganado, para toda la tierra, junto con los animales, de descansar del trabajo y de su labor. 6 días va a trabajar todos y el séptimo día vamos a descansar. Pero el séptimo día no es solamente un día cualquiera, es un día de consagración especial para que el pueblo se reúna con el propósito de alabar a Dios en su majestad y santidad. Ahora, todos los cristianos continuamos experimentando y honrando este ciclo de 7 días. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Bueno, que el séptimo día, cuando nos reunimos en la iglesia, miramos con asombro y gratitud a toda la creación, todo lo que ha hecho Dios, y lo que hacemos es alabar a Dios por todo lo que Él ha hecho. Ahora, unos 2 puntos más y voy a terminar aquí. Como le digo, no tengo mucho tiempo, pero quisiera hablarte un poquito más de esto. Lo que estamos haciendo es de que estamos llegando a entender de que somos una asamblea de primogénitos que estamos inscritos en el cielo. Tú y yo estamos inscritos en el cielo. Cristo está estableciendo su reino y un día su pueblo entrará en ese reposo, entrará en ese estado perfecto de glorificación. Cada rastro de pecado restante en nuestra vida será eliminado de nosotros y seremos hechos completamente santos. Entonces el propósito de la creación se cumplirá en el cielo. Entraremos en nuestro reposo y el proceso de nuestra santificación será completo. ¿Cuándo? Cuando lleguemos al cielo. Llegaremos a la meta. ¿Okay? Entonces, aquí el punto culminante termina siempre en Cristo. Nosotros hemos sido creados por Él y para Él, de acuerdo a Colosenses capítulo 1, verso 16. Dios nos creó a toda la humanidad a su imagen y semejanza. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Bueno, de que Dios tiene 2 ojos, Dios tiene cuerpo, Dios tiene piernas. No quiere decir esto de que el hombre ha sido hecho a la imagen y la semejanza. Lo que el pasaje nos quiere decir es de que nosotros tenemos las mentes y las voluntades al igual que Dios, y que el punto principal de ser hecho hijo de Dios y a la imagen de Dios es de que tengo un propósito como la imagen de Dios. ¿Y cuál es ese propósito? Bueno, el objetivo, de acuerdo al Antiguo Testamento, de la vida humana es reflejar el carácter mismo de Dios aquí en la tierra. Pero ¿cómo podemos reflejar el carácter de Dios aquí en la tierra si no procuramos nuestra santificación?
La Biblia dice que Dios es santo y debemos de reflejar nosotros esa santidad para que toda esta obra de crecer en santidad sea un crecimiento y la consumación del mismo propósito de nuestra creación. Ahora, fuimos hechos para glorificar a Dios y dar testimonio en todo, de todo, no importa en qué lugar estemos. Y esto es lo que Dios nos exige. Note usted de que en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, 16, nos dice: sed santos porque yo soy santo. También nos lo repite en Levíticos, capítulo 11, versos 44 y 45. Entonces, esto es nuestra meta, llegar al cielo, pero debemos de trabajar en nuestra santificación diariamente. Así que, amados hermanos, con esto les voy a dejar en esta preciosa tarde. Vamos a tener la parte número 2 de esta predicación. Vamos a hacer una miniserie para que podamos seguir entendiendo. Vamos a hablar en la próxima sobre lo que es la planificación para el crecimiento. Pero note, como punto número 1 y al modo de introducción de lo que es la santidad, lo que le estoy diciendo es de que el pasaje de Filipenses capítulo 2, versos 13 y 14, no nos habla de que la salvación se pierde, capítulo 2, verso 12 y verso 13, ¿ok? Sino que está hablando de que debemos de tener un crecimiento. La salvación es solamente el inicio para poder entrar, para poder vivir, comenzar a vivir la vida como creyentes. Pero el creyente debe de saturarse de santificación. Y obviamente, creo que en pocas palabras todos saben lo que les estoy diciendo cuando hablo de santificación. Estoy hablando de apartarnos de todo el mal. Pero no solo estoy hablando de apartarnos del mal, sino que estoy hablando de aprender, de acuerdo a la Escritura, a hacer la voluntad de Dios. Te dejo con esto. Que tengas buenas tardes. Y ha sido un gusto para mí poder entrar en tu hogar con esta maravillosa palabra. Te esperamos la próxima semana. No te olvides, tenemos una cita aquí en Mesif. Que Dios te bendiga y que tengas muy buenas tardes. Solo a ti es lo único que quiero, postrarme ante ti es lo que yo deseo. Quiero mi vida entregar, llenar de ti mi pensamiento.